un minuto, porque si no después, ¿viste? Vienen los leones, nos comen como hacían los romanos en los anfiteatros. Tenían algunos discursos y después te comían. Entonces aprovecho y digo algo ahora. Estamos empezando el fin del Congreso. Así es que voy a empezar por el fin, que son los agradecimientos, si no después quedan en el aire. Y el primer agradecimiento obviamente va a los defensores que han apoyado desde el primer momento esta idea y hemos compartido en realidad muchísimas ideas que nos llevaron a esta reunión, a este congreso que hoy empieza a terminar. Lo bueno es que además ahí hay todo un clima delirante, porque a mí se me ocurrieron algunos delirios y ellos iban más arriba. Entonces esto de que iba a empezar como un evento así chiquito, donde nos íbamos a encontrar algunos pocos, terminó con un congreso internacional, con más de 40 países, más de 2.600 participantes, etc. O sea, van siempre por más, un delirio. Pero bueno, a ellos muchas gracias y a su delirio también. Pero después hay un montón de gente que no se ve, que lleva meses trabajando en esto para que podamos llegar hasta acá. Por supuesto, todas las direcciones de la Defensoría del Pueblo han participado de esto, todas las áreas. Pero dentro de estas áreas, yo quiero que me permitan nombrar, son solo 240 personas que les voy a nombrar. Voy a intentar achicarlo. Pero sí quiero que ustedes los conozcan, por lo menos por el nombre, porque los han visto por ahí, son caras anónimas que han hecho posible el evento. Están por ahí dando vueltas: Felipe Acosta, Fernanda Lerín, Edgardo Gelavinich, Hernán Cienciardo, Erika Escarano, Gastón Giró, Juan Aba, Andrés Escola, Mafalda Fumagalli, Mariano Giacchimavicius, a quien casi todos los del exterior han conocido porque lo volvió locos para que se contacten, y los del resto del país de las defensorías, Valeria Herrero, Sergio Hidalgo, que es quien los ha movido en el vehículo, quien los llevó y los trajo, Sergio Hidalgo, María Rizabalaga, Rodrigo Ruiz Fernández. Pero además debo rescatar al Dream Team. Yo les aseguro que si hay un equipo con el cual me gusta salir a la cancha, es el mío. Que son Gabriel Cinsoni, el subdirector de mediación, Natalia Gagliano, Roxana Solina y mi estimado Gonzalo López. También va a una recordada compañera que ya se retiró, feliz ella aprovechando la jubilación, María de los Ángeles Bertonazzi. Pero todo esto no hubiera sido posible sin una persona que necesariamente hay que destacar, hay que rescatar, y esta sí probablemente la conozcan ustedes porque los volvió locos a todos, absolutamente a todos, que es Silvina Susana Jiménez. Sin ella, con su claridad y su orden, esto hubiera sido imposible. Bien. Dicho esto, vamos a compartir entonces con nuestros invitados las conclusiones de este encuentro. Permiso. Bien, hasta aquí hemos llegado a un largo camino, pero déjenme contarles cómo empezó esto, porque les dije que empecé por el final, pero ahora quiero ir al principio. Hace unos 30 años atrás, yo ya daba clases de Derecho Procesal en la facultad, y un amigo me dijo: vení que te voy a presentar a otro amigo que tiene algunas ideas y le gustaría llevarlas adelante, a ver qué podés hacer. Y yo, bueno, dale. Si vos que sabes inglés, podés ayudar un poquito con los libros y todo. Bueno. Y así me lleva a un bar muy lindo que está acá en Rosario, y les sugiero que vayan a ver, en el Parque de la Independencia,
un barcito el bar del lago. Ahí me encuentro con este amigo que me presenta a su amigo y me dice, te presento al defensor del pueblo. Ahí me salió un gestito muy típico nuestro argentino, que es juntar todos los deditos hacia arriba y decir, ¿lo que? El defensor del pueblo, hace 30 años atrás. ¿Qué tal? Mucho gusto. Resulta que para llegar ahí, como les dije, yo estaba dando clases en procesal y había tenido una discusión una vez con otro docente, donde me decía, vos sabés que en el mundo se está empezando a dar algo que se llama mediación, y que entonces, y no dejé terminar la frase, y le dije, mira, como procesalista, lo único que realmente sirve para poder heterocomponer el conflicto intersubjetivo de intereses planteado en el plano de la realidad social entre dos partes en un pie de perfecta igualdad ante un tercero imparcial, imparcial e independiente, es la sustitución intelectiva y volitiva que hace un juez a través del dictado de su sentencia. Resulta que empiezo a cursar un posgrado y lo tengo a este colega enfrente como docente. Entonces dice, bueno, hoy querría tocar en clase, éramos 45 alumnos de ese posgrado, dice, si JAEF nos permite, vamos a hablar de algo que se llama mediación. Vuelvo a la historia, llego al laguito y este defensor del pueblo, pomposo su nombre, me dice, quiero traer la mediación a la provincia de Santa Fe. Bueno, si no queda otra y vos me invitás, dale. Así empezamos un camino de estudio, de investigación, de convenios con el Ministerio de Justicia de la Nación, de convenios con distintas instituciones, y nos llevó a que podamos presentar, me parece que hay una fotito por ahí, si me acompañan, creo que va a salir en algún momento. Lo que les estoy mostrando es una primicia que muy pocos han visto. Incluso pasaron defensores por la Defensoría que no lo llegaron a ver. Todo ese trabajo y esa investigación terminó en este proyecto de creación del Centro de Mediación, que en el año 94, ya con todos los estudios que habíamos elaborado, presentamos al Ministerio de Justicia de la Nación. Es una pieza histórica, si en algún momento la podemos digitalizar más y la pueden ver, está hecha con filminas pegadas en transparencias al lado y hecha con una impresora de punto. Todo el que tenga menos de 30 no tiene la más mínima idea de lo que le estoy hablando. Bien. Época en que no existían los celulares, no existía internet como la entendemos hoy. Bien, así lo hicimos. Así redactamos ese proyecto y lo llevamos al Ministerio de Justicia de la Nación. Vaya una aclaración doméstica, si me la permiten. Y que para poder escribir esto, yo tenía a los chicos chiquitos, entonces escribía entre las 10 de la noche y las 2 de la mañana, en que mi esposa, María Alicia, sin la cual tampoco todo esto hubiera sido posible, llevaba a los chicos a dormir y ya en esa tranquilidad podía escribir algo. Entonces, a partir de esto, creamos el Centro de Mediación el 5 de julio de 1995. Por eso es que el inicio de este congreso coincidió con el cumpleaños. Y desde ahí empezamos toda una vida institucional que nos lleva a lo que estamos hoy acá conmemorando. No fue fácil, tuvimos que aprender un montón, tuvimos que experimentar un montón,
tuvimos fracasos, pero tuvimos muchos éxitos. Aprendimos mucho de los fracasos, pero también de los éxitos. Así conseguimos que nos llamaran cuando se tomó la Plaza San Martín, aquí en el centro de la ciudad. Quienes conocen la ciudad, es la plaza que está enfrente a la sede de gobierno provincial aquí en Rosario. Nos llamaron en una toma de fábrica. Dos situaciones bastante complejas, con multipartes, con múltiples intereses, pero de la toma de la Plaza San Martín fue la primera vez que se juntaban nación, provincia y municipio para trabajar este tema con 11 agrupaciones piqueteras. Y esto se llevó adelante en la Defensoría, por pedido de los vecinos. Ahí fue donde se legitimó nuestra intervención. Después de eso, arrancamos con algo que después se convertiría en el movimiento de resolución online de disputas. Que tuvimos una primera mediación con gente Orán en Salta, que se da una particularidad. El único lugar donde había internet como para mantener esa llamada era en Salta, en el archivo de una defensoría barrial. O sea que la mamá estaba dentro del archivo así sentadita, mientras hacíamos por una videollamada, que no sé cómo habrá sido en aquella época. Y acá, en la Defensoría, en el único lugar que había esa tecnología era en el despacho del defensor. Así que yo estaba en el despacho del defensor con mi comediador y la otra parte adentro de un cubículo pequeño, dentro de un archivo. Pero con esto después tuvimos que aprender mucho más, porque vino el COVID y a partir de ahí con la pandemia tuvimos que desarrollar a fondo un sistema de mediación online, ya con los equipos adecuados y demás, que nos cambió toda la modalidad de actuar. Pero bueno, esta era parte de la historia que me interesaba que ustedes conocieran. O sea, son 30 años en los que cuando empezamos, yo era flaco, tenía mucho pelo y además era oscuro mi pelo. Pero bueno, el espíritu sigue siendo el mismo. Hoy vamos a empezar a cerrar este congreso, con lo cual nos gustaría escuchar, Kai, tus conclusiones que viste y sobre todo tu propuesta a partir de acá. Just over 100 years ago, Hace unos 100 años. I still sound better as an Argentinian woman. Just over 100 years ago, there was one of the most famous conferences in world history, physics, the Fifth Solvay Conference. And it brought together Bohm, Einstein, many of the greatest thinkers in the world at that moment. And the conversations that they had were extraordinary, not only for bringing together the state of knowledge, understanding that they had in physics at that time, but for the incredible innovations that it inspired in the years and decades that followed, that shaped the field of physics as we came to know it, the 20th century. As has already been shared, when Victor, you and I first spoke about this conference, I was sitting in a truck at 2 in the morning on a convoy traveling with humanitarian aid into Ukraine. And I had canceled all of my international programs and engagements because of what was happening. But when I heard you describe the Congress and your vision and what you wanted to achieve with it, I knew that I had to take part, both for the incredible opportunity to learn from the
depth of expertise and experience that has been developed here in Rosario and Santa Fe, but across Argentina and Latin America over these decades. Where, for example, the Defensoria here in Rosario, how it is developed, its architecture, the different departments, is much more elaborate than what we find in many ombuds offices around the world. So one part truly was simply the chance to learn from everyone here. And I think the Congress has been incredibly rich in sharing experiences from so many colleagues and practitioners across the country and around the world. But the other part, and this was affirmed by you from our very first conversation, Gabriel, in your opening statements and throughout, was the emphasis on solutions. And you were speaking about the breadth of challenges that there are in Argentina today. And I think for this reason, the work you're doing in Argentina is very relevant for many of us around the world, because these underlying drivers and conditions we are increasingly seeing in many parts of the world. And there is a need to innovate solutions. So I would like just very, very briefly to share a few. Now, I like putting up pictures of where we are, because I would love to see out of this Congress develop an authentic vision and roadmap for peace for Rosario. But I also think it is a challenge for all of our communities, Santa Fe, Buenos Aires, but also all of our communities and countries around the world. For the Congress, I would recommend all of us now focus not only on conclusions, but on the ideas, the inspiration, the practical direction we draw from the Congress to identify practical steps, policies, and ways forward. What I have heard from Gabriel, from all of you, is the Congress is not an event that happens and then ends. It's a convocation, an invitation, a challenge, and an opportunity for us to see how to chart the way forward. Bringing together of an incredible depth and breadth of expertise and experience, but also an invitation, a conviction, a commitment to innovate the coming 30 years. And remembering what was said by Gabriel in the beginning, to be disruptive, what we heard from Raul on the need to rethink dramatically how we actually make sense of and understand conflicts today. And as we've said throughout, the need to rethink and innovate the breadth of tools and approaches to deal with conflicts effectively. So to be innovative, to be constructive, and what I've always found to be the heart of peace building, to be creative. So a few simple conclusions. I'm actually going to skip through this again. One, rigorous multi-sector peace and conflict analysis. Not multisectoral, not simply something that's done as part of a research paper at a university, not something that's done simply for each individual conflict, but there should be standing conflict analysis that is done robustly, also at the level of government and engaging with NGOs, with academics, bringing together the experts needed. So that before a situation develops, we are identifying the underlying drivers and conditions and looking at what can be done then. Joined up multi-sectoral approach. We had a meeting last night in Santa Fe. One of the senators there was speaking of this also.
Every actor has an important role to play, but none are able to solve all these problems. Even the best Defensoria is usually becoming active once incidents have happened. We need the Defensorias. We need to engage with the police, with community organizations. We've heard so much about the mental stress that is also involved. We need to engage with psychologists, schools, and have a joined up analysis, but also to see how we can each contribute to the solutions. And develop practical peace building plans. What do you want Rosario? What do you want Argentina to look like 5 years from now, 10 years from now? In other cities, in other countries, they're already doing this around the world. And they look at what changes do they need to make in their model and approach to governance, as we heard in the presentation this morning. They look at priorities in urban planning, changes in the judiciary and the legal system, such as introducing restorative justice, and more. And you can have these at the levels of cities and provinces, nationally, but also by sectors and institutions. The education system, the police. We have had a lot of discussion in presentations and in dialogues about peace education in schools. I've spent 25 years working in war zones. One of the single most important lessons I would draw from that and the rich discussions of the Congress, we need to introduce effective peace education at every level of schooling. We would not have a health system if we didn't have health education. We would not be able to build bridges if we did not educate engineers and architects. We need to learn the skill set, the ways of thinking, both across entire generations, but also then really training the professionals. Because there's a breadth and a depth of skills in this field that is incredibly rich today. But while we spend $2 trillion a year on investing on weapons and the maintenance of armies, there are very few countries in the world that train people professionally how to deal with conflicts effectively. Mediation is a rich skill set and many approaches, but it's only a tiny part of it. Looking at the changes we need in our justice system. It is evidence-based, it is proven. Raul has spoken so richly about it these days, introducing restorative justice. Improving participation, participatory budgeting and governance, as we also heard today. Looking at urban planning and much more. And as I said last night, I look forward when we come back 10 years from now for the 40th anniversary of the Defensoria and the 10th anniversary of the pioneering introduction of restorative justice programs here in Rosario and hopefully gradually nationally, of peace education into schools. As the president of a peace institute in Romania, I would love to see a sister peace institute in Rosario. If you feel like writing another paper, I would suggest the most important thing for us to know, all of us here, all of us online, you are not alone. Today around the world, there are millions of people working to advance creative, evidence-based, effective approaches to dealing with conflict. It will not happen if we just sit back and wait and expect it to. It will happen if you do what so many people here in this room and online do every day, and have
done over 30 years building this institute, this center here, if we get involved to make it happen. That challenge is the main conclusion and the main invitation that I take from this extraordinary Congress, together with my deepest congratulations and appreciation to everyone involved. Bien, el desafío, este challenge que me deja de escribir de nuevo, bueno, veremos. Con gusto desde la Defensoría, nos gustan los desafíos, lo habrán visto, y con los dos defensores actuales más. Insisto, vuelvo a la idea original, lo que le planteé al principio, son más delirantes que yo cuando se trata de darle para adelante. Bien, y mi estimado amigo Raúl, en tu homenaje me he puesto la corbata de la Universidad de Castilla-La Mancha, donde fuiste mi profesor, hace un rato, y que con gusto, fue realmente un placer tenerte aquí con nosotros y escuchar ahora tus conclusiones, tus ideas, tus propuestas. Bueno, no voy a hablar sentado, así que yo soy incapaz. No serías vos. No sería No serías yo, vos. así que es imposible para mí. No sería vos. Tengo 2 o 3 ideas rápidas que contar. Voy a intentar ser rápido. La primera conclusión de lo que yo he podido escuchar y que intenté también ser parte de transmitir ese mensaje es que el conflicto no es lo que le pasa a los demás en una guerra en Ucrania. El conflicto es lo que nos pasa a todos cotidianamente, en nuestra vida. Tiene que ver con cómo nos relacionamos con nuestra pareja, con nuestros hijos, con cómo conectamos con el entorno. Yo creo que y quizás tenía que ser así, miramos demasiado un conflicto en una versión macro y perdemos de referencia la conflictividad del día a día. Y lo mismo le pasa a la paz. La paz no es lo que pasa hoy entre Rusia y Ucrania. La paz es lo que pasa cada día cuando usted intenta cruzar un paso de peatones y un conductor acelera, con independencia del individuo que está intentando cruzar ese paso de peatones. Yo creo en que necesitamos visualizar la cotidianidad del conflicto y hacerlo nuestro como una parte integral de lo que somos para poder sortearlo y para poder seguir avanzando. A mí me parece que una idea que yo he escuchado de diferentes maneras explicadas en este congreso es la cotidianidad del conflicto. El conflicto es algo que tiene que ver también con lo que somos y que tenemos que aprender a manejar con cotidianidad. Creo que es difícil discutir en el conflicto lo macro si no enfrentamos lo micro. Es difícil hablar en versión grande de la conflictividad y de la paz si no entendemos que la paz comienza por casa, que el conflicto está en casa y que tenemos que aprender a hacer y manejarlo. Siempre cuento rápidamente una historia que quiero contarles y después les doy las otras 2 conclusiones. Siempre creo recordar que lo dije el otro día, las 3 personas de las que más he aprendido sobre conflictividad son mi esposa, mi hijo y mi suegra, y no en ese orden, siempre lo cuento. Pero quiero contarles una historia de la persona que probablemente más me ha enseñado sobre el conflicto y la paz, que es mi hijo. Yo creo que yo cuando publiqué el libro sobre mapeo de conflictos, un señor, yo conté historias, y el libro está lleno de historias, de mi relación con mi hijo y los conflictos como un padre mediocre frente a un hijo que realmente ha cubierto todas las expectativas y mucho más. Pero siempre cuento una historia, y es que mi hijo, no sé si alguna vez les ha pasado, cuando llega un chico, cuando tú discutes con tu hijo sobre la hora de llegada a casa, y tu hijo aún no cumplió los 18 años, ese debate es un conflicto negociable, es fácilmente negociable. Él te dice, por ejemplo, papá, yo voy a volver sobre aproximadamente las 4 de la mañana, yo creo que la primera vez que me lo dijo, la carcajada la escuchó todo el barrio, yo le dije, tú estás aquí a las 10, me dijo, papá, a las 10 me he salido, y le dije, conflicto resuelto. No ha salido, tú estás a las 10, ya estamos, fantástico. Mi hijo aprendió rápidamente que podía negociar eso.
Esa es la cotidianidad de la paz dentro de un hogar. Cuando tu hijo cumple 18 años y te dice, papá, voy a volver más tarde, hay algo que cambia. No en tu hijo, hay algo que cambia en ti. Porque el problema ya no es discutir a qué hora viene tu hijo a casa, sino quién en esta casa decide a qué hora se viene. Y este es un conflicto totalmente distinto que nos transforma como padres. Yo he tenido la enorme suerte de tener un hijo con un olfato enorme para darse cuenta de esto. Esto que les contaba, que cuando yo presenté mi libro sobre Mapping Conflict, me dijo un señor, yo quiero que me lo firme. Digo, ¿cómo no? Me dijo, no usted, su hijo. Porque es su hijo realmente el que ha sabido manejar la conflictividad en su casa. Y siempre cuento rápidamente, porque me parece que sirve para mostrar esta cotidianidad de lo conflictivo. No sé si alguno sabe, probablemente, un tema que para mí y mis estudiantes es obligatorio conocer, que es cómo ataca un tiburón. Yo siempre digo a mis estudiantes que deben dedicarse a estudiar cosas importantes en la vida. El ataque de un tiburón consiste en 3 cosas. La primera, un tiburón ronda a su presa. Nunca ataca directamente, sino que la han visto en la película. Bueno, pues eso. La segunda, un tiburón lo que hace es que primero golpea para medir la fuerza del impacto, de la mordida. Por eso los surfistas dicen que sintieron primero un golpe antes del ataque. Y la tercera es que el tiburón muerde y después deja que la pieza se desangre. No se queda comiéndosela en la película, sino que lo muerde y lo deja. Bien. Estas 3 historias me llevaron a pensar cómo mi hijo había logrado manejar el problema que tenía conmigo, el conflicto que tenía conmigo para definir la hora de llegada a casa a través de una estrategia que yo llamo la táctica del tiburón, que básicamente consiste en lo siguiente. Lo primero es que, yo no sé si les pasa, pero tú a tu hijo, aunque vivas en un departamento de 60 metros cuadrados, nunca lo ves, excepto el día que él necesita definir contigo la hora en la que tiene que volver a casa. Ese día lo encuentras en todos los rincones de la casa. Así es que no es extraño esta tendencia de que, por ejemplo, estás sentado y ves la aleta de tu hijo. Tú no te notas que te rodea, notas que está alrededor tuyo. Entonces, la primera estrategia de mi hijo es aparecer. Por ejemplo, mi hijo es un gran cinéfilo y yo soy muy malo con el cine. A mí una película por debajo de 100 muertos me aburre profundamente. Mi hijo le gusta mucho el cine. Entonces, por ejemplo, me dice frases como, papá, la película que me recomendaste es excelente. Yo digo, excelente, no puede ser. Pero él sabe que tiene que conectar y sabe que necesita conectar conmigo. La segunda es el golpe. Él llega y me dice lo siguiente, papá, que yo voy a salir esta noche y quiero que me digas ¿a qué hora quieres que yo vuelva? Y yo digo, ole, lo que es un padre ejerciendo autoridad, responsable, cómo se nota la educación aportada para que mi hijo sepa que los conflictos en esta casa se resuelven desde la autoridad paterna que define cómo se resuelve. Yo le digo, mira, tú aquí a las 12. Y se va, no hay problema. Mi hijo ya sabe, me dijo una vez un profesor de matemáticas, que él ya ha calculado cuánto tiempo necesita en términos de corregir esa frase mía de tú aquí a las 12. Así es que con un algoritmo. Entonces empieza lo que yo llamo la gran mordida. Entonces se acerca y dice, mira papá, que yo estuve pensando, pero que si tú quieres que yo esté a las 12, yo estoy aquí a las 12. Siempre digo que no hay cosa peor que un hijo que comienza que yo estuve pensando. Pero que si tú quieres que yo esté a las 12, yo aquí estoy a las 12, pero que yo le estuve dando vueltas y que a lo mejor, pero que si tú quieres que yo esté a las 12, estoy a las 12, dado que voy con unos amigos, pero que si tú quieres que yo esté a las 12, estoy aquí a las 12, y mis amigos van a venir, aquí viene una primera mordida impresionante, un poquito más tarde, yo pensé, y aquí viene la gran mordida, que para venir a las 12 solo, ahí los dientes del tiburón te acaban de clavar por todos los lados, en vez de volver solo a las 12, yo podría volver un poquito más tarde con mis amigos y tú estarías mucho más tranquilo y mamá estaría mucho más tranquila. Pero que si tú quieres que yo vuelva a las 12, yo vuelvo a las 12. Y ahí toma distancia y deja que te desangres como la víctima del ataque del tiburón, porque empiezas a pensar, no se les ha pasado esto, pero no le va a pasar nada. Pero ¿y sí le pasa?
¿Y si justo esta vez que yo me pongo en que venga a las 12 le ocurre todo? ¿Y si es esta vez que le pasa? Entonces te vas, con este y si te vas desangrando cotidianamente en la interacción. Entonces yo siempre pregunto, bueno, pero vamos a ver, ¿a qué hora vienen tus amigos? Dice, tú ponle más o menos, o sea, pero las 4 de la mañana. Y entonces digo, no. Tú te vienes con tus amigos a las 4 de la mañana, por supuesto que sí, claro que sí. Y me dice, papá, gracias por la decisión que has tomado. Yo creo que esto es el conflicto. Esta es la cotidianidad. Esto es lo que nosotros tenemos que aprender a hacer nuestro. Nuestra manera, nuestras habilidades para conectar en un conflicto que es cotidiano. Estoy convencido que una expresión de nuestro fracaso como individuos en la resolución de nuestros conflictos cotidianos son los grandes conflictos del mundo. Yo creo que el orden de los factores es clave. No podemos cambiar los grandes conflictos del mundo si no cambiamos primero nuestros pequeños conflictos cotidianos. Yo creo que eso es lo que se espera de nosotros. Y creo que lo que yo he visto en este congreso es mucha gente hablando de conflictos cotidianos. Y a mí eso me parece importante, maravilloso. La segunda idea rápida, la segunda conclusión, tiene que ver con que yo creo que necesitamos entender mejor ese conflicto cotidiano. Creo que tenemos que estudiarlo más, creo que tenemos que pensarlo más, creo que es necesario modelar, crear modelos como hace la ciencia para comprender en la práctica qué o no describe adecuadamente un modelo, pero debemos trabajar científicamente sobre lo que le está pasando a esa conflictividad cotidiana. No solo a lo que pasa en los grandes conflictos, a lo que nos pasa cotidianamente. Yo creo que ahí hay cuestiones interesantes para investigar y para pensar. Y la última cuestión que yo diría que es importante, alguien me dijo una vez que si quieres la paz, prepárate para la guerra. Yo creo que si queremos la paz nos tenemos que preparar para la paz. Creo que ahí hay una idea que es clave. Siempre digo rápidamente que Hobbes fue una gran persona que escribió un libro que nos hizo mucho daño, que se llamó El Leviatán. Porque Hobbes nos convenció de que no podemos. Hobbes nos dijo que no podíamos, que nosotros, liberados a nuestra libertad, a nuestro intercambio libre, nos acabaríamos destruyendo unos a otros. Sin embargo, hubo una pésima, malísima persona que escribió un libro maravilloso, y fue Rousseau. Rousseau dicen que era terrible como persona, pero escribió un libro que hablaba sobre la bondad del ser humano. Yo creo que el primer gran cambio que tenemos que hacer es normalizar nuestra existencia en la conflictividad, aprender a trabajar mejor con esa conflictividad y creer que podemos, sin lugar a dudas, estamos capacitados para enfrentar mejor esa conflictividad. Bueno, muchas gracias. Raúl. Muchas gracias, Raúl. Un gusto, como siempre, escucharte. Bien. Lejos de decirles entonces que este congreso ya empieza a ser pasado, creo que el mensaje es, señores, el congreso empieza a ser futuro. Este es el mensaje, así que muchísimas gracias. Gracias por participar.